Yo soy ingeniero mecánico, egresado de la UBA. Casi el primer empleo que tuve fue en el INTI, ingresé aquí en 1978. Alfredo tuvo mucho que ver en eso, porque me dijo, es importante entrar, es importante conocer todo lo que acá se hace, no, digamos, a título informativo, saber que esto existe. De la mano de él recorrí casi todos los centros para saber esto, y donde hubo una vacante y una oportunidad fue donde estamos sentados ahora, que es el Centro Textil. Y trabajé 3 años, de 1978 al 81. Entré en septiembre del 78, bueno, el 27 de noviembre fue el secuestro de Alfredo. Con él tengo muchos recuerdos, porque yo lo buscaba al mediodía, íbamos al comedor, que está cerca de donde ahora es el salón auditorio, era el comedor viejo. Bueno, eran largas charlas. Me acuerdo que a la vuelta a Alfredo le gustaba parar frente al edificio del departamento de física para arrancar moras. Hay una morera ahí, entonces él le gustaban, después lavaba las moras y eran comestibles, ¿no? El fruto rojo. Pero hablábamos mucho de política también, de las injusticias, de cómo, qué hacer cada uno, cada individuo para tener un mundo mejor, menos desigual. Lo de él, como lo de la mayoría, fueron secuestrados, desaparecidos por su forma de pensar. Eso es lo que no debe ser. Y eso es lo que se reclama, tener el derecho a pensar libremente. El 27 de noviembre me avisan a la tarde que se habían llevado a Alfredo. Y lo citaron adelante, él estaba en el edificio 33, era un lunes, para hacerle algunas preguntas vinculadas a su actividad docente en la facultad. Dijeron que había alguna cuestión que tenía que ver con drogas en un laboratorio, le dieron algún nombre de alguien que podía estar en eso y le querían preguntar, y él fue a ver qué querían. Lo llaman a las oficinas, no sabemos más nada, lo meten en una camioneta y se lo llevan. Para mí, ¿qué pasó en mi cuerpo? Era una cuestión, ¿qué hago? O sea, todos nos conocían, además conté recién que habíamos recorrido la mayoría de los centros de INTI, y bueno, mi cuñado. Y uno tenía miedo. ¿Qué hacemos en ese momento? Al día siguiente, ¿vuelvo a trabajar? ¿No vuelvo a trabajar? ¿Me tengo que ir? Porque pensemos que uno podía no tener nada que ver con nada, ni siquiera tener ninguna posición política, pero por figurar en una libretita, no te iban a preguntar, ¿tenés que ver con esto? ¿Hiciste algo para ellos malo o no? Te iban a torturar, y es más, la suposición es que Alfredo muere porque los interrogatorios, sobre todo la tortura con picana eléctrica, no tiene una dosificación controlada. Se les va a uno, se les va. Hay 2 teorías, que pasó eso o que lo tiraron al Río de la Plata. Y cualquiera de las 2 no es verificable. Fue un compañero de aquí del Centro Textil que viene y me avisa, me dijeron que pasó esto. Entonces alguien va, averigua y me dicen. Y yo quedé casi paralizado. Tenía mi hija de menos de 3 años en el jardín, estaba acá adelante. Y bueno, la fui a buscar y salí a la hora normal, como decía, no tengo que hacer nada distinto, porque además no podía, para salir antes necesitaba una autorización.
Entonces, ese día yo sabía que mi hermana lo iba a venir a buscar. Ella tenía un Fiat 600, habían venido a la mañana de La Plata. Ella estaba de 8 meses. Martín, que se llama Martín Alfredo, nació el 28 de diciembre, un mes después. No existían los celulares, yo traté de ubicarla, no pude. Y yo tenía un auto, tenía un Citroën de los viejos, esos que se amacaban. Entonces salí del INTI, a las 4:30 se salía, y me paré por ahí a esperar para ver cuándo venía. Hubo un episodio, porque al lado donde ahora hay un supermercado y una estación de servicio, eran fabricaciones militares. Y bueno, los soldados no, que no se puede parar, tocaban su silbato, etcétera, etcétera. Yo tenía que esperar a mi hermana. Así que no sé qué dije, que el coche no arranca. Y la esperé y le digo, mira, Alfredo no está, lo detuvieron, da la vuelta y seguime, y nos fuimos. Primero la duda de qué hacer cada día, si quedarme o no en la Argentina, porque digo, no quiero decir Alfredo era inocente o culpable, porque si por pensar de determinada manera se lo consideró culpable, yo soy culpable, igual, más parecido. Aquí hubo una actitud muy valiente de el profesor Rafael Steinberg de física, que encabezó una denuncia en el juzgado de San Martín. Eso dio origen a un trámite largo, un juicio, que entre otros procesaron a Ramón Camps, que era jefe de la Policía de Buenos Aires, general del Ejército, jefe de la Policía de Buenos Aires, y a Suárez Mason, que fue en su momento comandante del Segundo Cuerpo, dos figuras muy destacadas del proceso militar, de la dictadura militar. Y otro que Rafael Steinberg murió hace un par de años, pero Rubinstein, que era el director del sector de electricidad, no, él murió joven, no recuerdo en qué año, pero pocos años después él falleció. También acompañó con su firma esa demanda. Y nada se pudo hacer aquí, eran años muy complicados. Creo que no había discriminación para el riesgo, que todo aquel que alguna vez, así sea estar en una reunión de un centro de estudiantes y estar lo que llamábamos fichado o fotografiado o algo, podía correr un riesgo. Susana y su embarazo vivían en La Plata. Ella trabajaba en el INIFTA, Instituto Nacional de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, nombre largo, pero era con una beca del SIC, Comisión de Investigaciones Científicas, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y le suspendieron la beca. Al perder su trabajo, su beca, viene a Buenos Aires, a la casa de mis padres, y tarda casi un año en conseguir esta oportunidad en Río de Janeiro. Es notable la solidaridad de la gente allí cuando la reciben. Mis padres la acompañan, alquilan un departamentito, se instala con los 2 hijos, pero todos los que integraban el Instituto de Macromolécula, que era un pequeño edificio, como podrían ser algunos de los centros de aquí del INTI en la universidad, le hicieron una recepción en el departamento donde ella iba a vivir. Entonces uno traía un balde y una escoba de regalo, otro un juego de vasos, otro así.
segundo del departamento organizó que su esposa le iba a cuidar a los chicos para que ella pueda... Me emociona recordarlo, ¿no? No, fue una cosa maravillosa. Y ese es el ser humano que uno quiere. Hubo toda una serie de acciones, telegramas a Arguindegui, que era ministro del Interior. El padre de Alfredo accedió a contactarse con la Organización de Derechos Humanos de la OEA, sin respuesta. Quien más eco se hizo fue el Buenos Aires Herald, que después su director tuvo que huir prácticamente. Era el que publicaba hasta de a media página lo que iba pasando con la evolución esta de Alfredo. Pero mi hermana suscribió telegramas a Arguindegui, etcétera, también lo mandó el padre y lo mandó ella como esposa, aunque no estuvieran legalmente casados. El padre de Alfredo fue muy activo, comentaba lo del Buenos Aires Herald, lo de la OEA, lo de Arguindegui, no paró nunca. Y creo que si en un par de años él tuvo un cáncer que lo mató, fue por todo esto, ¿no? Porque nada es gratuito, uno lo paga con el cuerpo. Alfredo no cometió ningún delito para la ley argentina ni para... Entonces, ¿por qué esta injusticia? Entonces, ¿cómo poder...? Me dieron muchas ganas de ver cómo colaborar para que esto termine. O sea, quedé paralizado en ese momento, pero hacia adelante creo que me motorizó para ver dónde podía participar, cómo, en encontrar lugares de detención, cómo se podía frenar eso. O sea, había distintos espacios y canales para participar. Yo a lo mejor no lo hice en forma directa, pero tratar de colaborar a mí me impulsó a tratar de hacer más. Todo, desde los despidos, creo que, no sé si falté alguna movilización. Me parece que todas las reparaciones de legajo que se fueron haciendo y se están haciendo, porque es lo que corresponde, es un reconocimiento y poner blanco sobre negro. Esto fue un secuestro, fue una dictadura, fue un genocidio, en fin, ya es todo conocido, ¿no? Yo cuando los iba a visitar a La Plata, él era un padre que estaba tirado en el piso con jueguitos con Pablo. O sea que era una persona muy sensible desde lo humano, y creo que esto no es independiente de lo ideológico, que esa sensibilidad humana hace que ese humanismo se transforme en un combustible para poder llevar adelante una idea, una ideología, conjunto ordenado de ideas, ¿no? Entonces, y buscar caminos para participar y poder... hay una frase, dice, en un mundo mejor es posible, ¿no? Entonces, que fue un luchador por esto, por un mundo mejor.